Oscar Aza. Aquí tenemos esta noche un gran panel. Tenemos al diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, quien acaba de llegar de Venezuela. Es un honor tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias por venir. El honor es nuestro. Y tenemos a Elena Poleo, periodista venezolana. Gracias, Elena, por estar aquí esta noche. Bueno, como decíamos muchas veces, ¿por dónde empezar? La bandeja llena de noticias. La dama primero. Diputado, cuénteme, vamos a comenzar con el diputado Ismael García. ¿Cómo ha dejado usted a Venezuela? Ya hay boletas inscritas, esta posposición de las elecciones, ¿por qué? Y el arreciamiento, si cabe el término, de la represión con la llegada intempestiva anoche del SEBIN a la casa de Leopoldo López, la interferencia a los teléfonos de todos ustedes, cada vez que llamamos cortan las llamadas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo dejamos Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? Venezuela es un país que ha recibido en 16, 17 años, los primeros tiempos de esa falsa revolución, del más grande saqueo que ha habido en América Latina, yo diría que en el mundo, ha recibido el gobierno nada más y nada menos que 1.300.000.000.000 de dólares. Producto de la renta petrolera y de lo que le meten a uno las manos en el bolsillo para sacarle los impuestos. Después de eso, bueno, tenemos un país devastado, destruido. No ha habido la construcción de una sola obra importante, de una sola carretera. O sea, un país destruida totalmente su economía. 4.200.000 hectáreas productivas de maíz, de todo lo que se producía en Venezuela. País agroindustrial y agropecuario, sobre todo en la zona del Zulia, lechero, en los llanos venezolanos, Barina, Portuguesa, grandísimas extensiones de maíz. Eso está totalmente devastado, porque este es un gobierno que es como la boca del chivo, que es como el caballo de Atila, que por donde pisaba la hierba no crecía. Un gobierno de ladrones, pues de delincuentes, y además un país donde altos jefes que han sido denunciados por mí, en instancias nacionales para cubrir pues, los requisitos exigidos por las leyes tanto nacionales como internacionales, en primer lugar en la Fiscalía General de la República, y luego ahora lo he hecho entre las instancias nacionales a personajes como el general Hugo Carvajal, a Tarek El Aizamid, a el general Osorio, quien es el responsable de haberse robado, saqueado el dinero que era para comer la gente, y por supuesto al general Torres, que hoy es gobernador de Aragua, pero también por terrorismo. Hoy hemos venido a las instancias internacionales a hacer esas denuncias y sobre todo a un personaje que tiene el arma retorcida, uno de los tipos más despreciables y además cobardes de la política venezolana y continental, como es Diosdado Cabello, que es el hombre que incluso aparece relacionado con la muerte directa de Óscar Pérez. Aparentemente no, sino que los videos, los audios determinan, bueno, que órdenes que se dieron en el momento en que Óscar se estaba entregando, ahora bien, ordenaron matar a estos muchachos. Diputado, ¿por qué frente a todo ese panorama dantesco que usted acaba de describir? Muchas de esas cosas las sabíamos, pero usted lo conoce desde adentro. Ajá. ¿Por qué hay todavía miembros de la oposición que están dialogando con el gobierno de Maduro y van a ese proceso electoral que muchos consideran un matadero electoral? Claro, mira, este es un gobierno que sabe, digamos, manipular. Lo primero que hay que preguntarle a quienes hoy asumen esa responsabilidad frente a la historia, que no es la mayoría de la oposición del país. El Partido de Acción Democrática no está participando allí, no está participando Primero Justicia, no está participando Voluntad Popular, que es uno de los partidos con fuerza, y además están un Nuevo Tiempo, organizaciones regionales, pero además unas elecciones donde una de las cosas que pedíamos en la mesa esta de diálogo, de negociación, era la libertad de los presos políticos, porque líderes como Leopoldo López no solamente están presos injustamente, porque además la exfiscal acaba de reconocer que fue presionada por Diosdado Cabello para obligarla a decir que Leopoldo López había mandado a matar personas, pero también un fiscal que se fue de Venezuela, y se ha ido develando que, bueno, hay un ensañamiento contra Leopoldo, que como tú me planteabas en las primeras de cambio de este programa,
Anoche se metieron en su casa donde hay 3 niños muy pequeños, uno de apenas días, Federica, la última niña de Lilia, que, bueno, se metieron allí unos tipos encapuchados del SEBIN para amedrentar a esa familia. Entonces, la persecución contra este líder fundamental no se permitió lo que estaba planteado, que era su libertad y habilitación. Hay más de 300 presos políticos en Venezuela, pero han pasado miles de venezolanos por las cárceles, 140 muchachos que murieron, en su gran mayoría jóvenes, en las protestas del año 2016. Es decir, estamos ante un panorama realmente grave y entonces, bueno, cada quien asumirá frente a la historia sus hechos, frente a un gobierno como el que tenemos, corrupto, rodeado de narcotráfico, apoyando los más altos antivalores. Ir a unas elecciones que es como ir a un matadero electoral. Ismael García, diputado, ¿quién está interviniendo más en la política en Venezuela, los Estados Unidos o Cuba? Bueno, cuando digo Cuba, el gobierno de Raúl Castro. Yo cuando allá se tomó la decisión de pedirle hace años a que generales que formaban parte de ayudar a adiestrar a la Fuerza Armada venezolana, militares norteamericanos, yo celebré eso como venezolano, pero es que hoy no es que hay militares en Fuerte Tiuna, los hay generales, pero también controlan toda la identificación de los venezolanos, la ONIDET, en PDVSA, en las distintas instancias. Y nosotros, como nunca hoy, somos una colonia, por cierto, de un país muy atrasado como Cuba, Cuba salió de la época del feudalismo, lamentablemente, y lo metieron en un modelo absolutamente atrasado de la época de Trucutru. Entonces, por supuesto que estamos intervenidos por esa vía. Ahora, en el caso de este personaje, Jorge Rodríguez, este es como el Goebbels, el personaje de Hitler. Joseph Goebbels. Ajá. Un psiquiatra que se burla de la gente, miente con el mayor descaro. Él y su hermanita, los hermanos Rodríguez, que por cierto ahora tienen un partido nuevo, porque ahora crearon un partido que se llama Somos Venezuela, con toda o con parte de la estructura del gobierno, en ese pleito que también tienen, no porque uno es marxista, Maduro, y Diosdado es trotskista. No, los dos son responsables del amponato, del crimen, de la violencia, del saqueo y del pillaje que ha habido contra ese país. El problema es que ellos, cuando alguno pueda sobre el otro, bueno, alguien se quedará con eso que todavía, los restos de lo que ellos significan. Pero en este momento se van a poner de acuerdo para ver cómo se siguen manteniendo en el poder. Y bueno, de allí entonces en que los venezolanos no es que no queremos elecciones. Nosotros sí hemos luchado por elecciones, por eso fue el referéndum, luchamos por todo eso. Ahora, el problema es que queremos unas elecciones libres, unas elecciones transparentes, con un Consejo Nacional que sea equilibrado. Se nos acabó el tiempo, tiene que volver al programa. Bueno, está bien, porque Tibisay Lucena nos representa y es tan responsable de todos los crímenes que se han cometido como lo es el gobierno de Nicolás Maduro. Por venir. Ahora, con Oscar Aza.